y hemos estado hablando de los fracasos escolares, hemos estado hablando de la rehabilitación, porque para mí, en mi época era rehabilitar, cuando uno de los compañeros fracasaba en el año escolar. Ahora han cambiado el término, reválida. Y yo me puse a calcular, porque se está hablando, señoras y señores, de una reválida que comenzó ayer 2 y que el día 23 debe estar los muchachos iniciando los exámenes finales de esa reválida. Así es. Entonces usted sume y se va a dar cuenta que solo hay, imagínense usted, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 días hábiles prácticamente para rehabilitar o ponerse al día en materias tan importantes como química, física, matemática, español. Y yo me pregunto si en 12 días puede un muchacho aprender lo que no aprendió en 9 meses. Para mí esto es un engaño, señoras y señores. Para mí esto es una mentira, porque ese muchacho pasó, le dan la beca universal y el próximo año va con esa grave deficiencia a continuar el siguiente nivel en materia educativa. Está con nosotros la profesora Iliana Golcher. Ella es una estudiosa de estos temas, investigadora, profesora, y nos gustaría su opinión primero de la cantidad de fracasos, si ya usted tiene la cifra, porque todavía yo no he podido tener acceso real a una cifra de fracasados, y esto de la reválida o rehabilitación, ¿cómo lo analiza usted? Sí, buenos días, Álvaro, amigos televidentes y radioescuchas. Efectivamente, el problema se incrementa, observo yo, cada año, en la medida en que, según datos que ha suministrado el Ministerio de Educación para los medios, es de 45,000 estudiantes fracasados, ¿no? Así que ese es un dato que yo le hago un análisis, voy a hacer un análisis distinto respecto al porqué de esos fracasos, ¿no? Lo primero es que empezamos, como usted lo señala, por un engaño, un espejismo educativo, considerar que en 12 días el estudiante va a aprender lo que no logró en un año de clase, con todas las interrupciones que en algunos centros educativos se dan. Y además los premian. Yo considero que los están premiando, como usted bien señala, porque les entregan después su beca universal. Entonces el estudiante no siente que ha incumplido con sus derechos como estudiante. Así que ahí tenemos el primer espejismo educativo o equívocos, errores académicos graves que no inciden, ¿no? En segundo lugar, yo voy a hablar sobre el método de evaluación que se utiliza, a mi juicio, de una manera equivocada en el nivel de educación básica general. ¿Qué ocurre? Que ese estudiante, el plan de estudios da 12 asignaturas y ese estudiante efectivamente de repente obtiene un 2,5 en matemáticas, en español, en las asignaturas básicas, pero como es sumativo, ¿verdad?, le agregan lo que obtuvo, la calificación que obtuvo en educación física, en ética, valores y religión, le suman educación artística y las otras materias que no son las básicas, el estudiante pasa. Y llega así finalmente hasta 5º y 6º grado, pero ese estudiante ha fracasado en matemáticas, ese estudiante no tiene comprensión lectora. Y el ministerio acaba, por cierto, eso está en la página web, ojalá que lo consultaran, el estudiante, se ha hecho un estudio de estudiantes de 3er grado para ver su nivel de comprensión lectora. ¿Y en qué nivel están? Están en un nivel de comprensión de 2º y sobre todo de 1er grado. Oiga, ese es un dato, está en la página, repito, yo siempre, usted sabe, yo cargo siempre mis fuentes y mis estadísticas, además de las visitas regulares y del interés que tengo por la educación. Así que ahí tenemos un problema
que luego se agrava. Eso es lo que ocurre en educación básica general. Sumémosle a ese estudiante todas las asignaturas y ese estudiante obtiene el 3. Pero vámonos a otro problema, sigamos al siguiente nivel. Viene premedia y media. Y yo lo dije la vez pasada, cuando visité un centro educativo aquí en la provincia de Panamá, que es lo que se llama premedia multigrado, y yo observo que un profesor de español imparte las asignaturas, el profesor imparte religión, matemáticas, español, educación física, informática, todas las asignaturas del plan de estudio. Entonces yo me pregunto, ¿cómo un profesor que fue graduado en la universidad con una determinada especialidad puede impartir? Yo vi que el profesor dijo, bueno, ahora abran su libro, tienen un documento ahí de apoyo y vamos a ver las ecuaciones. Yo de veras que yo seguía al profesor prácticamente todo el día para tener una visión más completa, ¿no? Entonces, hay premedia y media multigrado. Lo que antes era solamente educación básica general, 74.8% de escuelas multigrado, por razones de dispersión geográfica y de otras situaciones, deserción por asuntos laborales, etcétera. Pero ahora eso se ha ampliado, ya vamos por la premedia, media. ¿Cómo no van a fracasar los estudiantes si tienen a un profesor que los estudiantes saben que no es de la especialidad? Porque eso lo manejan los estudiantes y a lo mejor no preguntan ¿qué puede saber ese profesor de ciencias, qué puede saber ese profesor de filosofía, de historia, si él es de español. Que dice saber de todo, pero no sabe de nada. Entonces, ¿por qué? A mí lamentablemente, no me asombra mucho, aunque lo lamento profundamente, ese nivel de fracaso, porque ahí tenemos una explicación muy lógica y ocurre en media, que la complejidad es mayor. Imagínense un profesor de música explicando química. Entonces, ¿por qué nos estamos engañando? Y hay casos incluso de profesores que dicen, no nos atrevemos a fracasar a los muchachos, a ponerle su nota por miedo a lo que nos pueda pasar, porque estaríamos quitándole la beca universal. Imagínese por dónde vamos actualmente ya. Eso es importante que usted lo indique, porque resulta que muchos padres de familia, muchos docentes me lo han confesado: profesora, aquí hay que poner el 3, porque si no yo tengo problemas de violencia en mi carro, en mi vivienda, aquí mismo. Y eso se ve, que los padres de familia van y agreden, ¿no?, violentamente. Así que ahí tenemos todo un espectro de una situación aunado a una crisis poco vista en otros años de infraestructura escolar, que eso hace que se pierda una gran cantidad de días de clase y que no se recuperan. Yo quisiera saber qué colegio, qué escuela recuperó las clases que perdió, que en algunos casos fueron 15 días, fueron 3 semanas. En la comarca fue más de un mes. Exactamente, incluso en algunos fue prolongado, ¿no? Los docentes, viendo su vida en peligro, pues obviamente optaron por algo que es su derecho. El primer derecho es defender su vida y la de los estudiantes. Vamos un momentito a donde está Germain, que tiene información de lo que opinan o lo que piensan algunos padres de familia, algunos testimonios. Vamos a ver. Son estudiantes. No prepararme bien. ¿El celular? No, uno mismo es el que se hace responsable de su materia, nadie más. ¿Qué va a pasar este nuevo año 2018? Bueno, a meterle los estudios y prepararse, porque ya uno se quiere graduar y eso. Porque ya yo soy promoción ya este año que viene. Mecanografía y artes industriales. ¿El puntaje? 2,8 y 2,9. ¿Qué falló? ¿Qué pasó? ¿Qué te distrajo? No sé, me dejé llevar. ¿Qué pasó? ¿Cuántas materias?
¿Cuántas materias te quedaste? Dos. Dos, ¿cuál y cuál? Dibujo y matemática. En dibujo. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué falló? ¿Cuál fue la distracción? Los dibujos estaban muy duros. ¿Y qué pasó? ¿El celular? ¿No te metió mucho el celular? No. ¿Qué va a pasar este nuevo año? Bueno, voy a superarme. Sí, vas a estudiar. ¿Qué te dijo tu mamá cuando supo que te quedaste en un materia? Sí. se volvió loca. El compinche y eso, las malas amistades. ¿Qué va a pasar este nuevo año, 2018? ¿Va a cambiar todo? Sí, ¿El porcentaje con cuántos números te quedaste? ¿Dos con qué? 2,9, los dos con 2,9. Sí, ¿qué materia? Historia y matemática. Estudiantes que están en ese proceso de rehabilitación o reválida que está realizando el Ministerio de Educación en algunos planteles educativos del país. Profesora, fracaso, ¿quién fracasa realmente? ¿Fracasa el estudiante? ¿Fracasa el hogar? ¿Fracasa el sistema? Uno. Y dos, la cantidad de recursos, de dinero que estamos, yo no diría que invirtiendo, porque cuando uno invierte, de allá para acá vienen dividendos, vienen ganancias, y yo no sé si realmente hay dividendos, hay ganancias en educación hoy día que podamos mostrar como un trofeo. Sí, primero, antes de contestar sus preguntas, que me parece muy oportuna, fíjese la dificultad con que los estudiantes se expresan. Prácticamente Germain ahí está haciendo un esfuerzo para preguntarle al estudiante, porque el estudiante no solamente tiene dificultad de comprensión lectora, sino que también tiene dificultad para expresar lo que siente y lo que piensa. Fíjense ahí las dificultades que tienen siempre la mayoría, no voy a decir todos, de estudiantes, para explicar por qué está ahí y cómo se siente. Entonces, referente al porqué de los fracasos, pues es un problema multifactorial, que va desde causas internas y externas. Las internas las hemos señalado: un estudiante que llega desnutrido, que llega desmotivado, que proviene de hogares con violencia familiar, que viene de una situación de precariedad, de desempleo de sus padres, de poca atención porque no tiene en el hogar quien le oriente. Entonces ahí hay condiciones. Por otra parte, pues hay factores externos que inciden, y también el hecho de tener ahora otro, llamémosle, no amigo de la educación, porque es mal empleado. Son las nuevas tecnologías, particularmente el chat, ¿verdad? Todo lo que se refiere a el WhatsApp, el celular en concreto. Entonces, ¿qué resulta? Que ahora muchos profesores me dicen: profesora, yo tengo que colocar exámenes más sencillos, y me los han mostrado. Estamos bajando. Porque mire, y los he visto, la letra de los estudiantes. Yo les hago un llamado a los padres de familia para que le pongan un coto, para que le pongan un término al uso intensivo del celular hasta las 10 y 11 de la noche. Entonces, he visto la letra de esos estudiantes, y yo pues tengo que ponerme del lado del profesor y decirle: profesor, tiene usted razón, porque dice: profesora, ¿usted qué entiende aquí? Entonces los profesores se ponen a hacerles planas. Yo he visto estudiantes de quinto y sexto año hacer planas, porque el celular, pues si bien es una destreza psicomotora, pero influye en la capacidad de poder escribir bien. Y el otro factor, y usted lo sabrá porque usted fue alumno mío en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá, yo nunca llegué a conocer cierto y falso, pareo, selección múltiple. Todos esos criterios en una sociedad que llama a pensar, a la creatividad, a desarrollar analogías y los demás aspectos del pensamiento crítico, están en contra con ese criterio. Algunos profesores me dicen: bueno, profesora, ¿qué sucede si yo tengo 45 estudiantes? Pero usted recuerda que lo mío eran 4 preguntas de 25 puntos o 5 de a 20. Ahí está. No había más, porque yo les decía: bueno, ustedes van a ser periodistas, ¿no? Entonces escriban. Y a pensar se ha dicho. Y a pensar se ha dicho. Conmigo nunca nadie se copió, porque no había forma de copiarse. Pero ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI,
Yo les pregunto a los docentes, a las autoridades, sigamos permitiendo el verdadero y falso, el pareo, la selección múltiple. Eso cambió, a pesar que voy a reconocer que en el Ministerio de Educación yo reviso constantemente los programas de estudio y le sugieren al profesor otras formas de evaluar. Hay como 15 formas de evaluación y han elaborado documentos al respecto. Pero ¿qué resulta? Como no hay supervisión, es más, yo preguntaría a las autoridades del ministerio si en estos momentos esa reválida, como le llaman ahora, está siendo supervisada. ¿Y por quién? ¿Y por quién? ¿Quién supervisa a los que supervisan? Entonces, realmente, si este profesor se equivocó porque enseñó mal algo, no tiene un aprendizaje significativo, porque yo hasta la fecha me quedé esperando que muchos profesores me dijeran, mire profesora, las ecuaciones sirven para esto, en la vida le van a servir para esto, la regla de 3 le va a servir para esto, la tabla periódica le sirve para esto. Estamos llenos de contenidos obsoletos, entonces hay que cambiar esos programas de estudio desde las universidades que están formando a los futuros profesionales. Al finalizar su periodo de gobierno, si las cosas continúan como hasta el momento, ¿el presidente o este gobierno podrá mostrar la educación como un trofeo? Bueno, primero le voy a mostrar para que usted vea y usted hace una reflexión de si realmente es fair inversión, y la Contraloría lo pone como gasto. Y mire, ahí hay más de millones y medio de... en el Ministerio de Educación. Nada más en el Ministerio de Educación. De dinero que se va al Ministerio de Educación. Así mismo es. Porque no sabemos cómo llamar esto. Sí, ahí la Contraloría lo establece como gasto, ¿no? Entonces, ahí está ese problema muy grave del problema de la asignación de ese presupuesto cada día mayor. El presidente Juan Carlos Varela prometió, hizo un documento con 21 personas provenientes de diferentes sectores de la sociedad, con estudiantes, con gremios, y ha presentado este documento desde agosto de este año. Sin embargo, han pasado 4 meses y no se ha formado lo que ellos le llaman el COPEME, ¿no? Que es un consejo permanente multisectorial para darle seguimiento. ¿Documento más? Otro documento para el depósito más. Que tiene usted. Y usted sabe que yo voy llevando un conteo desde 1993, y fue con Marco Alarcón, que en paz descanse, hasta el 2017, y yo lo actualicé esta semana. Y aquí tiene usted 29 documentos, está quién fue el ministro de Educación, quiénes lo hicieron, qué participaron. Entonces aquí hay 29 documentos más. De diagnósticos. De diagnósticos, pronósticos, seguimientos, hay buenos documentos, hay hasta anteproyectos de ley orgánica de educación, cambiar la ley orgánica. En realidad hay 29 documentos. Falta voluntad política y académica para realmente que esto que está plasmado aquí se cumpla, y dejemos ya de estar. ¿Cuánto habrá costado al país? 29 documentos. 29 documentos, algunos auspiciados con muy buena voluntad por organismos internacionales, pero este documento, a juicio de los que lo hemos leído y estudiado por meses, o sea, realmente no tiene una gran falla que no nos dice al país qué tipo de país necesitamos, por qué y cómo formarlo. Ahí está la falla. Conceptualmente no hay una concepción de modelo educativo. Vamos a seguir el de las competencias, vamos a organizar un modelo educativo para que este país priorice el agro, se enfatice el sector servicio, que, lo siento, pero no lo dice. No lo dice y tiene otras falencias que no es el momento para hacerlo. Avalo que tengan siempre buena voluntad de un grupo de ciudadanos comprometidos. Conozco a muchos de ellos, pero lamentablemente a escasos 45, ¿cuántos meses faltan para que concluya? 18 meses. 18 meses para que se cumpla. Yo no veo posibilidades de que el presidente pueda decir cumplí con la educación. Se cumplió con mucha infraestructura,
pero las escuelas, los ranchos convertidos en escuelas existen, ¿verdad? Todavía eso no se ha solucionado. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el interés que hay aquí? Hay un deterioro de la infraestructura escolar, yo creo que como nunca vimos el año pasado, a través de diferentes medios, la situación de las escuelas y el esfuerzo prioritario de las autoridades en reparar esas escuelas y en no sancionar a los estudiantes y a los padres de familia, llamarle a capítulo, y que no haya esa diferencia tan marcada entre un colegio particular y un colegio público, ¿no? Bueno. Entonces, además de eso, yo quiero destacar que la educación de por sí, la primera aula de la vida nuestra, es el hogar. Si en el hogar no se promueven ese tipo de valores, difícilmente el docente lo que hace es fortalecer. Yo me pregunto por qué esos estudiantes que ustedes han muy bien presentado ahí, ¿por qué ese estudiante va con cortes diferentes? ¿Por qué sale del hogar? Entonces los padres le permiten que salga de esa manera y vaya a la clase, no lo supervisan, no ven tú para dónde vas al colegio y tienes que vestirte y cortarte el cabello bien. Entonces, el otro elemento que yo quisiera destacar, Álvaro, es el acompañamiento que la educación necesita del componente cultural. O sea, ningún país que ha logrado verdaderos cambios en educación lo ha hecho con una incipiente inversión en cultura. Tenemos el Teatro Nacional cerrado, tenemos el Museo Reina Torres de Araúz cerrado. Yo he visitado el 95% para efecto de un libro que publiqué, los museos en Panamá, y son realmente restos. Ahí el docente no puede programar una visita al museo, porque ese museo está deteriorado. El presupuesto del INAC es terrible. Quien quiera aquí optar por la educación artística, musical, se encuentra que no hay ni instrumentos. Entonces, ojalá que los gobiernos, y los futuros, entiendan que educación va ligado a cultura, entendiendo por cultura todas las expresiones que hace la humanidad en todo sentido, ¿no? La cultura. Pero realmente sentimos que no hay un compromiso. Y por otra parte, finalmente destacar que algunos gobiernos por quinquenio tienen un concepto, y con esto termino, un concepto equivocado. Bueno, le aumentamos 300 balboas o más, ¿no? Porque eran 3 partidas, sí. Todavía falta la del 19. Creer que si yo le aumento el salario a los docentes, el logro educativo se va a dar. La práctica demuestra que no es así, porque no se ha evaluado. Ese aumento venía acompañado con un compromiso por la mejora del centro educativo. Yo no sé si esos compromisos se han dado, la práctica demuestra que muy poco. Y por otra parte también todos esos fondos que tiene educación, que no solamente es el presupuesto, sino el FESE, por ejemplo, ¿no? Ahí hay unos fondos mal administrados por algún sector de los docentes, pero yo considero que pensar en una sola variable, le aumento a los docentes, mejoro la calidad de la educación, eso no es cierto. Si no hay supervisión, si no hay un cambio en los programas de estudio acordes con las demandas del siglo XXI. El problema no es conseguir empleo. Y compromiso. Y compromiso de todos, claro. Incluso de los medios de comunicación. Incluso muchos de los padres y madres de familia que no visitan su escuela, salvo para retirar el boletín, porque si no, el ministerio ha tenido que llegar a esa decisión coercitiva, porque si no, no van. Bueno. Así que yo estoy muy preocupada por todo lo que está pasando en educación, porque veo que se invierten más millones cada vez, pensando que el problema es de presupuesto. No, el problema es de otra naturaleza, el problema es de vocación por el cambio de esos planes y programas de estudio, hacerles una revisión total, porque de las universidades egresan, dicho sea de paso, estamos en la universidad número 45, y no sé si haya la suficiente supervisión.
Porque de ahí vienen los profesionales, muchos de ellos que van a ser los docentes de los Wow. que están en las aulas.